Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes vamos a hablar de tecnología de aplicación y calibración. Es un tema que para la agricultura debe de ser muy bien entendido, muy bien utilizado, puesto que tiene una influencia tremenda para la producción agrícola en nuestro país. Cuando hablamos de tecnología, pues es una palabra que actualmente está muy de moda, muy escuchado. Y en este caso, cuando hablamos de tecnología de aplicación, estamos hablando de aspersión para la aplicación de productos, ya sean fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, fungicidas. Entonces, la tecnología de aplicación va a ser el empleo de todos los conocimientos científicos que proporcionen la correcta colocación del producto biológicamente activo en el blanco, donde yo lo quiero colocar, en la cantidad necesaria, de forma económica y con el mínimo de contaminación. ¿Sí? Realizar una aplicación depositando de manera correcta las gotas en cantidad y calidad sobre el blanco deseado y específico a fin de controlar las plagas o las enfermedades que reducen la productividad de nuestros cultivos. Ese va a ser el objetivo de la pulverización. Para eso debemos de considerar algunos factores, por ejemplo, el equipo. Nosotros necesitamos saber qué equipo vamos a utilizar, de las condiciones en que se encuentra el equipo, que no haya fugas, que no haya mangueras rotas, que esté lubricado, que los filtros estén en buenas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para yo saber que mi equipo se encuentra en perfectas condiciones. También necesitaría conocer yo el cultivo. Si ese cultivo es un limón, si es una toronja, si ese cultivo está en Tamaulipas o si ese cultivo está en Tabasco, entonces la estructura del árbol va a ser diferente y todo eso son cuestiones que yo debo de conocer perfectamente. También nosotros debemos de considerar el tener un técnico en el campo. ¿Por qué? Porque la recomendación del producto a emplearse lo debe de hacer una persona profesional. Yo no debo de decidir aplicar un producto porque mi vecino está aplicando e irle a preguntar, oye, ¿qué estás aplicando? Ah, porque yo también voy a aplicar, ¿no? Esto sería así como que, bueno, yo estoy viendo que el vecino está enfermo y pues yo también voy a tomarme la medicina que él está tomando porque también a lo mejor me voy a enfermar, ¿no? Entonces, por eso ocupamos de un especialista que nos haga la recomendación. También debemos de conocer la enfermedad o la plaga a la cual vamos a controlar. Y la palabra correcta es controlar, porque no podemos nosotros decir que vamos a terminar con aquella plaga. A veces persona dice, voy a hacer una aplicación y ya controlé. No, yo aplico un herbicida, voy a matar la hierba y no va a volver a salir hierba. No, si va a volver a salir, si no sale esa, saldrá otra. Otro aspecto importante sería considerar el clima. ¿Sí? Nosotros necesitamos ver las condiciones de clima, lo vamos a ver más adelante. Y por último, el producto que vamos a aplicar, el producto que estamos usando para ese cultivo en específico. Debemos de leer las etiquetas, debemos de usar las dosis correctas. ¿Sí? Si nosotros logramos manejar estos 6 factores, lógico que vamos a tener un excelente control y manejo de nuestro cultivo. Actualmente existen muchas tecnologías que ya están disponibles también en cuanto a los equipos. Tenemos control electrónico de volumen de aplicación. Eso es de que si ustedes dicen voy a aplicar 200, 300, 400 litros de agua por hectárea, el equipo puede ir más recio, más despacio, siempre va a aplicar esa cantidad. Tenemos GPS, ya, tenemos piloto automático,
el equipo va solo. Tenemos corte de secciones en equipo de barras. Tenemos cierre boquilla a boquilla para no traslapar. Tenemos sensores de barras que van a permitir que la barra siempre vaya a la altura correcta. Repetidor de operaciones, eso es que el equipo va a hacer exactamente lo que hizo la última vez, o lo programamos, lo vuelve a hacer. Tenemos telemetría, tenemos infinidad de boquillas, tenemos asistencia de aire y también tenemos un modulador de pulsaciones. Y por último, que se aplica mucho en cítricos, es el sensor de plantas. Cuando el cultivo es pequeño, entonces nosotros vamos aplicando solamente donde existe la planta y evitamos contaminar y desperdiciar producto y nos ahorramos dinero. En el caso de los equipos de aplicación tenemos dos tipos vamos a decir, de salida en la boquilla, de chorro. Un chorro proyectado, en este caso, es un equipo que utiliza una bomba, genera una presión, a través de una boquilla sale el producto proyectado. En el caso de cítricos o de frutales, se utilizan equipos que tienen que tener una asistencia de aire para poder llevar el producto a todas las partes que tengamos nosotros interés en este caso, ya sea de llevar un fertilizante o un agroquímico. Entonces vamos a requerir de este tipo de equipos. En cuanto al clima, las condiciones ideales para hacer una aplicación, si hablamos de humedad relativa, va a estar entre 50 y 90%. Esas serían las condiciones ideales, menos de 30 grados centígrados y viento entre 3 y 10 kilómetros. El problema es que para el caso de nosotros, normalmente el tener arriba de 50% de humedad relativa, pues eso acontece solamente después de que nos llueve. Normalmente nosotros tenemos altas temperaturas y baja humedad relativa. ¿Por qué es importante? Porque cuando la humedad relativa es muy baja, la vida de la gota también es muy baja cuando sea una gota muy fina. ¿Sí? Entonces, pero ahí entran algunos productos, algunos adyuvantes que nos van a ayudar. En caso de la temperatura sucede igual. Tenemos temperaturas arriba de 30 grados normalmente en la época de verano y pues también tenemos plagas y hay que hacer aplicaciones, entonces ahí vamos a tener que emplear algunos adyuvantes, algunos aceites, algunos adherentes, etcétera, etcétera. Aunque también hay ciertas tecnologías, ciertas boquillas que nos van a hacer gotas más grandes con inducción de aire. O sea, hay herramientas, ¿no? Y viento entre 3 y 10 kilómetros por hora de preferencia. En el caso para nosotros que tenemos la turbina, pues aunque no pegase viento, o sea, funciona. ¿Por qué? Porque el aire que genera la turbina nos va a auxiliar. Necesitamos tener algunos aparatos de medición, como por ejemplo un termómetro, un higrómetro y un anemómetro. ¿Por qué? Necesitamos ver las condiciones en que nosotros estamos aplicando, porque de repente vamos a ver que no tenemos control o le echamos la culpa al equipo, o le echamos la culpa al producto, cuando a lo mejor nosotros no tomamos las medidas ambientales y a lo mejor por ahí puede estar la falla. En este caso tenemos nosotros un papel hidrosensible y vemos las condiciones de temperatura y de humedad relativas y vemos unos papeles con los puntos azules, como en el caso del segundo papel, el último papel. Ahí la dosis es la misma, ahí lo que se cambiaron fueron las boquillas, se obtienen gotas más grandes y se ve que hay más cobertura. Entonces, por eso es bien importante conocer luego boquillas. Lo vamos a ver un poco más para el frente. ¿Qué otra situación vamos a enfrentar? La deriva. Tenemos dos tipos de deriva. La exoderiva es todo lo que se va para arriba, que va para la parte aérea. Y la endoderiva va a ser la pérdida del producto que nos aplicamos, pero va a la parte del suelo. Entonces, si tenemos nosotros boquillas en la parte de abajo que están abiertas y que no tenemos por qué estar aplicando ahí, bueno, pues eso le vamos a entender como una endoderiva.
En el caso de boquillas que estén abiertas en la parte superior va a ser una exoderiva. A fin de cuentas estamos contaminando y perdiendo dinero. Entonces, en el caso de boquillas, ¿cuál es la función principal de la boquilla? Son dos. Una es producir gotas uniformes, uniformidad en las gotas, y por la otra parte, las boquillas nos van a dar el gasto. Esas son las dos principales funciones de las boquillas. Entonces, ahí estamos viendo nosotros diferentes tipos de boquillas y producen diferentes tamaños de gota, y de ahí que en el papel hidrosensible nosotros estamos viendo ahí cómo se ve una gota ultra gruesa, que son las más grandes que se ven aquí en la parte inferior, y las gotas más finas en la parte superior. Aquí tenemos las gotas más finas. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en el caso de cítricos nosotros vamos a necesitar cobertura, pero también vamos a necesitar penetrar. Y las gotas más finas son muy buenas para tener cobertura, pero no son muy buenas para penetración porque no alcanzan a llegar hasta allá. No tienen peso, por así decirlo, que el peso que tiene una gota gruesa. Entonces veamos, por ejemplo, qué pasa una gota de 400 micras. Hay una clasificación que vamos a ver más para adelante. Entonces, las gotas de 400 micras, si aquí tenemos nosotros una hoja, vean qué pasa cuando nosotros usamos gotas de 200 micras o gotas de 100 micras en el caso de abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que entre más pequeña la gota vamos a tener mejor cobertura. En el caso que tenemos ahí una chinche, pues es algo similar acá a la hoja. Entonces, si nosotros vamos a tener un insecto demasiado pequeño, como en el caso de la negrilla que se conoce aquí en la zona, pues imagínense si aplicamos con gotas grandes como esta, pues seguramente que no vamos a tener muy buena cobertura y probablemente no vayamos a tener un buen control. Entonces es bien importante saber el tamaño de gota que debemos de emplear en cada caso. Y vean la importancia que se ve aquí. Tenemos nosotros, en el caso, por ejemplo, de gotas finas, el gasto es de 125 litros por hectárea en todos los casos aquí hacia abajo. Pero vean la cobertura que se tiene con gota fina, con gota mediana, con gota gruesa y al final con gota extra gruesa, ¿sí? Y lo mismo para el caso de 85 litros. O sea, si ustedes ven, ¿qué quiere decir? Que la cobertura va a ser mejor con gotas finas, ¿sí? Bueno, ahora hay que entender que las gotas, hay una clasificación, lo que yo les decía, y es bien importante. De acuerdo a las empresas que fabrican que fabrican boquillas, y si las hacen bajo la norma ISO, entonces de acuerdo a los colores nos van a dar los gastos, pero también nos debe decir el tamaño de gotas. Por ejemplo, la gota extremadamente fina debe de tener menos de 60 micras. Menos de 60 micras, para que tengan una idea, el cabello de nosotros tiene alrededor de 80 micras, entonces es una gota más fina todavía. Gotas muy finas de 60 a 145, finas de 146 a 225 micras, medias vamos a tener de 225 a 325, gruesa arriba de 326 a 400, muy gruesa de 400 a 500, extremadamente gruesa de 500 a 650 y ultra gruesa mayor de 650 micras. Esa es la clasificación de tamaño de gota. Y las boquillas deben de decirnos en su manual qué tipo de gota produce. Por ejemplo, vean ustedes, en el caso de insecticidas, cuando hablamos de un insecticida sistémico, el número de gotas que debemos de poner por centímetro cuadrado va de 20 a 30 gotas. Y nos dice que deben ser gotas medias y gruesas.
Cuando el insecticida es sistémico, dice que podemos usar de 20 a 30 gotas y qué importa que sea de media a gruesa. Pero si nos vamos a un insecticida de contacto, que los agrónomos y los futuros agrónomos lo saben, se ocupan de 50 a 70 gotas por centímetro cuadrado y además nos dice que el tipo de gota debe de ser fina y media. O sea, si ven, ya nos está haciendo una diferenciación, porque cuando hablamos de que el producto es sistémico, su modo de acción es diferente. ¿Qué importa que la gota sea gruesa? La gota va a entrar a la planta y el insecto va a poder llegar al insecticida y va a actuar. En el cambio, cuando el insecticida es de contacto, nosotros necesitamos cobertura. Entonces, estos datos son bien importantes. Si nosotros vamos a usar un herbicida también preemergente de 20 a 30, si es preemergente, perdón, si es de sistémico de 20 a 30, si es de contacto también dice que de 30 a 40, y nos va diciendo el tipo de gota que nos están recomendando. Entonces, para fungicidas de contacto, vean que es la última columna, mayor de 70 gotas por centímetro cuadrado. O sea que necesitamos una buena cobertura. ¿Por qué? Porque el fungicida es de contacto. Entonces necesitamos gotas más finas para poder poner más de 70 gotas en un centímetro cuadrado. Aquí el asunto es, y yo como tengo además que hacer una evaluación en el campo. ¿Cómo va a ser esa evaluación en el campo? Pues desgraciadamente no hay una metodología para todo. Tenemos que ir al campo y hacer la evaluación usando papeles hidrosensibles. ¿Sí? La técnica de usar papeles hidrosensibles para nosotros ver realmente si estamos colocando ese número de gotas nosotros debemos de poner para tener un excelente control. El desgaste de boquillas, esto es bien importante, es otro tema que debemos de considerar. Cuando nosotros trabajamos una boquilla con la presión normal, las boquillas van a tener un gasto estipulado, un tamaño de gota estipulado y un ángulo estipulado. Ustedes ven, vamos a tener un ángulo de 90 grados o 110 grados, dependiendo, pero si nosotros no trabajamos la boquilla a la presión que debe de ser, si trabajamos con una presión baja, ¿qué es lo que pasa? Que el ángulo, por ejemplo, ya va a disminuir y entonces ya no vamos a tener cruzamiento. Si trabajamos con mucha presión, entonces nosotros vamos a descomponer el ángulo de aplicación, pero además vamos a desgastar la boquilla más rápido de lo esperado. Entonces las boquillas no debemos de limpiarlas con alambre, ni andarle soplando ahí. Tenemos que usar un aire comprimido o un cepillo. Esa es la manera correcta de limpiar una boquilla. El límite, o sea, el límite máximo para traer una boquilla debería de ser que no esté dándonos un caudal mayor del 10%. Aquí vemos nosotros cómo tenemos una boquilla que aún no sufre desgasto y luego de repente vean qué pasa con las boquillas cuando empiezan a tener desgasto, pues deforman la salida y entonces nosotros ya no estamos formando gotas, ya no estamos formando uniformidad de gotas, ni estamos aplicando la cantidad de producto que debe ser. Por ejemplo, ustedes ven en la parte de aquí abajo, nosotros vemos que tenemos la última y la antepenúltima con 10% más de gasto. Vamos a poner, si una boquilla me debe de dar 1 litro por minuto y me está tirando 1.10 litros por minuto, eso quiere decir que esas boquillas yo debería de cambiarlas, ¿sí? Pero la gente dice, bueno, entonces voy a cambiar esas 2 boquillas. ¿O cómo tengo yo que hacer el cambio de boquillas? No, si nosotros tenemos un equipo, 20 boquillas, se supone que cuando el 20% de las boquillas, que en este caso serían 4 boquillas, si 4 boquillas ya nos están tirando más del 10%, debemos de cambiarlas. Si tenemos un equipo 30 boquillas, entonces si tenemos 6 boquillas que nos están dando
más del 10% de gastos debemos de cambiarlas. ¿Sí? La regla es 20% de boquillas de un equipo que tengan más del 10%, debemos de cambiar todas las boquillas. ¿Pero por qué, ingeniero, vamos a cambiar todas las boquillas? Sí, porque para cuando tú empiezas a tener desgaste ya más del 10%, las otras boquillas seguramente también tienen ya desgaste. ¿Sí? Porque el desgaste es paulatino, el desgaste no es cada 10. El desgaste se va dando de acuerdo al uso y por el tiempo y el producto que estamos usando. Entonces, tenemos un sinnúmero de boquillas. Las boquillas que están en los círculos son las principales boquillas que se usan para las aspersoras que tenemos en cítricos. Si ustedes ven, este es el padrón de una boquilla de cono hueco o cono vacío. Cuando nosotros hacemos la prueba en vasos de precipitado, vemos que ese es el padrón de vaciado. En el caso de una boquilla de cono hueco, una boquilla de cono lleno cambia, y una boquilla de cono plano, pues también cambian los patrones de distribución. Es lo que yo les decía. Miren, nosotros aquí tenemos una boquilla que debe de venir la descripción de las características. Por ejemplo, forma del chorro va a ser cono lleno y también hay cono vacío. ¿Cuál es la diferencia entre cono lleno y cono vacío? Aquí, que este difusor que tenemos aquí debe de tener un orificio en la parte central. Cuando tenga un orificio en la parte central, nos va a producir nos va a producir un chorro de cono lleno. Entonces vamos a tener cono lleno. En este caso, ese nos produciría cono vacío. Pero vean, ángulo de aplicación va de 20 hasta 100 grados, es de cerámica, y la identificación del caudal es por el número de la boquilla. Ahí en esa tabla vienen los números de las boquillas. Y la escala de presión va de 45 hasta 300 PSI. O sea, de 45 a 300 libras es la presión que se deben de trabajar estas boquillas. Entonces yo recuerdo que en una ocasión hablaban que no, es que hay que ponerle 400 libras, que hay que ponerle 500 libras para tener una mejor aplicación. Mentira, mentira. Las boquillas tienen sus especificaciones bajo las cuales se deben de trabajar. Si no, de lo contrario, la boquilla ya no está haciendo su trabajo de la manera que debería de ser. Aquí tenemos otro tipo de boquilla, que es una boquilla que también es cono lleno, cono vacío, ángulo de 50 a 150 grados, cerámica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les decía, boquillas que se trabajan bajo registro ISO, nosotros tenemos que tener los datos de esa boquilla, que a tal presión, tanto gasto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tamaño de gota que nos está produciendo. Miren, esta es usando una tecnología con un producto que es un trazante y una luz negra. Ahí se puede observar cómo aplica una gota de cono hueco, perdón, una boquilla de cono hueco. Así es como aplica. Y ahora vamos a ver cómo aplicaría una boquilla de cono lleno. ¿Ven? Si hay una tremenda diferencia entre un tipo de boquilla y otra boquilla. Entonces la gente no sabe, la gente tiene una boquilla y dice, bueno, ya, con eso voy a fumigar. Y no, necesitamos saber que es diferente. Y ahora veamos cómo es el patrón de una boquilla de abanico, como la conocemos nosotros, o de chorro plano. ¿Ven? Esta es la boquilla de abanico. Entonces sí hay diferencia. Cuando hablamos de calibración, miren, este es un tema que lo vamos a tocar muy por encima porque realmente esto es más de hacerlo en campo. Pero el principio y ver la importancia de la calibración y del desgaste de boquillas, a lo último vamos a sacar una buena conclusión. Por ejemplo, dice, para elegir la boquilla debemos responder algunas preguntas. Dice, ¿cuál es el producto que quieres trabajar? ¿Con qué tipo de gotas quieres trabajar? ¿Qué tipo de máquina tienes? ¿Cuál es el volumen de litros por hectárea?
cuál es la velocidad media de trabajo del equipo y qué espacio entre hileras de las plantas. Entonces, se supone que todo esto deberíamos de saberlo perfectamente antes de hacer una aplicación. Entonces, a veces los equipos de nosotros pues no traen pues ni el tacómetro en buenas condiciones, el tractor pues no sabemos, entonces lo mejor es hacerlo prácticamente. Vamos a poner nosotros una distancia de 50 metros, vamos a medir 5 metros antes, ponemos el tractor, le ponemos la fumigadora, le ponemos la mitad del agua. ¿Por qué? Porque si ponemos la fumigadora sin agua, el esfuerzo de tracción del tractor es diferente a que si llevara arrastrando el equipo cargado con agua. Entonces lo hacemos con la mitad del agua, ponemos el producto y tomamos el tiempo para poder determinar la velocidad del tractor, ponemos el tiempo que va a tomar en ese trayecto de los 50 metros. Entonces aquí tenemos, pasó 20 segundos, aplicamos la fórmula, 50 metros por el factor de 3.6 entre 20 me da 9 kilómetros por hora. Entonces ahora yo ya sé la velocidad de trabajo. ¿Sí? En el caso de cítricos, nosotros podríamos calcular también el volumen el flujo de aire que yo necesito para hacer una buena cobertura y una buena penetración de mi cultivo. Yo necesito saber el flujo de aire que me está proporcionando mi equipo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que conocer el ancho de las hileras, normalmente 6, 8 metros, 7 metros. La altura de la planta, yo aplico una fórmula en la cual a través del ancho de hileras y la altura de la planta lo multiplico por 1000, lo divido entre 3 y ya tengo la velocidad de trabajo, en este caso 4 kilómetros. Entonces yo necesito que mi equipo produzca 14.81 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces requerimos que ese equipo me produzca. Entonces, en mi equipo lo que yo hago, ahí vienen las especificaciones en el manual del equipo, ahí dice que mi turbina genera 19 metros cúbicos por segundo. Ah, bueno, si me genera 19 metros cúbicos por segundo, yo requiero 14.8 metros cúbicos por segundo conforme vaya avanzando, me lo va a dar mi equipo. Incluso yo puedo incrementar un poco más la velocidad porque yo tengo un equipo que tiene más capacidad. En el caso de que si yo tengo un cultivo, el mismo cultivo pero más alto, tal vez yo ocupe más aire. Entonces yo tendría que bajar la velocidad. Por eso no podemos andar nosotros fumigando a 9 kilómetros por hora los cítricos cuando ya están en su tamaño arriba de 5 o 6 metros. ¿Por qué? Porque vamos solamente a aplicar en la parte externa, vamos a tener cobertura tal vez, pero no vamos a tener penetración. Pero es bien importante saber las características del equipo, ¿se acuerdan? En el caso de los litros por minuto, aquí vamos nosotros con esta pequeña fórmula, es el flujo por cada boquilla. Entonces, yo tengo un equipo que tiene 26 boquillas, vamos a decir, y yo quiero tirar cierta cantidad de producto. Bueno, entonces el volumen, 1.600 litros de agua por hectárea, voy a una velocidad de 4 kilómetros, y la franja de la plantación pues son 8 kilómetros por hora. Entonces, aplicando la fórmula, yo necesito 85 litros por minuto. Y yo dije que tenía 26 boquillas. Bueno, pues divido 85 entre 26, me da 3.28 litros por minuto. O sea que así de pronto, si yo quisiera, yo necesitaría que mi boquilla me tirara 3.28 litros por minuto porque traigo 26 boquillas. ¿Sí? Entonces, vean, yo tengo aquí mi tabla donde me dice que esta boquilla, y ahí en el círculo rojo que yo puse aquí, es la boquilla que me va a dar ese gasto. Entonces, después, si yo quiero ser más específico, yo haré una distribución de las boquillas, pero teniendo yo la información, yo sé cómo voy a colocar mis boquillas, porque hay que considerar la forma del árbol, si es circular, si es más
muy pareja, lineal. Entonces, existe toda la información. Yo por eso les decía, el tema de calibración pues es tema para una ocasión, incluso hacerlo en campo y hacer una buena calibración. Entonces, todo el mundo debería de tener esta información para hacer una buena calibración de sus equipos y no tirar dinero. Como les decía, bueno, existen tecnologías. Hay una aplicación que se llama Smart Selector, ustedes la podrán encontrar ahí en Android y en Apple. Y esta aplicación, nosotros la voy a dejar correr. Ahí ponen ustedes la velocidad del tractor a la que van a trabajar, el volumen en litros por hectárea. Tú dices 100 litros por hectárea, hay 400, ahí está ajustando. Él dice, bueno, ok, necesito 80 litros por hectárea, seguramente es un equipo de barras. La distancia entre boquillas, le pone 50 centímetros, dice que va a tirar un herbicida de contacto sistémico. Bueno, pues ahí le pone que es un herbicida sistémico. La humedad relativa, la temperatura, fíjense, está poniendo la temperatura, ahí dice que de 25 a 30, de qué material, de cerámica o de plástico, él dice que de boquillas de cerámica, y en automático la aplicación me está diciendo la boquilla y ahí me da la descripción de la boquilla que yo debería de utilizar. ¿Sí? Entonces te describe todo, el tamaño de gota, el gasto, todo te lo describe. Entonces, la tecnología ahora nos dice qué boquillas podríamos usar, ¿no? Entonces les decía que hay mucha información. Ahí si ustedes quieren más información, ahí pueden mandar por correo electrónico. Un experto en boquillas en Brasil les va a mandar toda la información. ¿Sí? Ok. Y por último, miren, yo les decía, cerrando la plática esta de tecnología de aplicación, si nosotros hablamos, por ejemplo, del cultivo de cítricos y tenemos datos, por ejemplo, que nosotros tenemos un gasto de agroquímicos de 9,000 pesos por persona, por hectárea, 9,000 pesos por hectárea, fíjense. Un agricultor que tenga 50 hectáreas está hablando que él va a poner 450,000 pesos de producto. ¿Sí? Esos 450,000 pesos de producto van a tener que pasar por 26 boquillas. Entonces, por cada boquilla están pasando 17,000 pesos. 17,307 pesos con 69 centavos. Ahora bien, nosotros sabemos que boquillas que estén gastando más del 10%, imagínense que yo traigo un equipo que tengo con boquillas que gastan más del 10%, y aquí ponemos que sean 7 boquillas nada más en el equipo. O sea, yo voy a estar tirando un 10% más de producto. Y como por cada boquilla pasan 17,307 pesos, pues al estar tirando yo 10% más en cada boquilla, yo estoy, si ustedes ven, tirando 1,730 pesos más. Eso es lo que yo estoy tirando de más, porque mi boquilla está tirando de más. Y eso me da 12,115 pesos. Las boquillas valen 180 pesos aproximadamente. Esos 12,000 pesos yo lo divido entre los 180 pesos, yo podría comprar 67 boquillas. Entonces, las boquillas no son caras. Caro es no entender que nosotros pudiéramos mejorar si conociéramos tal vez esta información. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay personas que piensan que las boquillas nunca se cambian. Las boquillas se cambian. Cuando se desgastan, se cambian. Amigos, esta es la información que yo traía para ustedes y les quiero agradecer. Muchas gracias.